Para mí, un buen castillo británico tiene que ser una fortaleza, un palacio y un hogar. Un símbolo de poder, de majestuosidad y de miedo. Durante casi 1000 años, los castillos han estado presentes en el famoso paisaje británico. Estos edificios magníficos han sido hogar de algunos de los héroes más reconocidos y de los villanos más terribles de nuestra historia. Hoy en día todavía queda alguno en pie, lleno de historias increíbles sobre guerras, traiciones, misterios e incluso asesinatos. Soy Dan Jones y os voy a mostrar los secretos que se esconden tras 6 maravillosos castillos británicos. En esta ocasión me encuentro en el sureste de Inglaterra para sumergirme en la historia del castillo con función defensiva más increíble de Gran Bretaña. Esta imponente fortaleza, ubicada en los blancos acantilados de Dover, ha resistido a toda clase de enemigos desde la Edad Media hasta la Guerra Fría. El pub The White Horse, escondido en las calles secundarias de Dover, está recubierto con los nombres de gente que algún día paró a tomarse una pinta. Y es algo que no parece importarle demasiado a su dueño. Este pub anima a la gente a dejar su graffiti, pero solo a los que pertenecen a un grupo selecto. Si descubrís qué es lo que tienen en común estos garabatos de las paredes, entenderéis la clave de Dover y su castillo. Esa clave está a tiro de piedra. El Estrecho de Dover, o como normalmente se le llama, el Canal de la Mancha. Todas estas personas son nadadores que cruzan con éxito el Canal de la Mancha. Saben algo que ya sabían los romanos, los anglosajones, los franceses del medievo, Napoleón y Hitler. La manera más rápida de atravesar el canal, desde Europa hasta Inglaterra, es pasando por Dover. De Dover a Francia solo hay 34 kilómetros. Si eres rápido, puedes llegar nadando en unas 10 horas. En barco es mucho más rápido, y por eso es peligroso. Si Inglaterra fuera un castillo, Dover sería la puerta de entrada. Los antiguos ingleses llamaban al agua Dubra o Dover. Este era el límite del reino, a partir del cual se extendía el resto de un mundo desconocido. Cualquier invasión o ataque tenía que entrar por Dover. Dover fue y es la clave de Inglaterra, y es la razón por la que tenía que estar protegida por uno de los castillos más impresionantes de Gran Bretaña. Posee torres, puertas y una muralla que mide 1,5 kilómetros de largo. Y en el centro de todo ello se encuentra una inmensa muralla exterior interna y un enorme torreón de piedra. Durante su época, esta gigantesca fortaleza protegió a Gran Bretaña de los franceses del medievo, del emperador Napoleón y de Adolf Hitler. Pero la historia del castillo de Dover empieza mucho antes de todo eso. La importancia estratégica de Dover data de la época de los romanos. Aquí es donde Julio César y sus legiones desembarcaron en Gran Bretaña por primera vez, en el siglo I a.C. Y es aquí, en el punto más alto oriental de Dover, donde los romanos construyeron una estructura increíble que todavía perdura después de casi 2000 años. Es el Pharos, un fantástico faro diseñado para guiar a las galeras romanas hasta la orilla. Cuando Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra y saqueó el fuerte anglosajón, se dio cuenta rápidamente de lo importante que era Dover y ordenó reconstruirlo tan rápido como fuera posible. La reputación de esta enorme fortaleza de piedra que podemos ver hoy en día se remonta al bisnieto de Guillermo, Enrique II. Enrique II reinó en Inglaterra durante más de 30 años a finales del siglo XII. Estableció muchos de los cimientos del país tal y como son en la actualidad.
Enrique II construyó lo que sigue siendo la pieza central del castillo de Dover. Una gran muralla con 14 torres defensivas que protegen una de las construcciones más impresionantes de la Edad Media jamás construidas. La Gran Torre. En sus tiempos, Enrique II era el pez gordo de los reyes de la Europa medieval y le encantaba construir castillos como afirmación de su autoridad real. Pero el castillo de Dover fue el símbolo máximo de la supremacía y el poder real. Pero la magnitud y grandeza del castillo de Dover que vemos hoy en día es fruto de la vergüenza y culpabilidad de Enrique. El castillo de Dover era una fortaleza, pero también era un palacio en el que no se repararon gastos. En el interior había 2 suites de lujo que se utilizaban para hospedar a los invitados importantes, así como para el rey. Pero en la segunda planta, un pequeño pasillo se aleja de los impresionantes camarotes de lujo. Al final de él se encuentra una habitación de especial importancia para el rey, un lugar de reflexión y arrepentimiento. La capilla en la que me encuentro fue construida por Enrique II. Se construyó para venerar a un santo. Pero no un santo cualquiera. Era un hombre al que Enrique había ordenado matar personalmente, asesinado de la forma más terrible que existe. Se llamaba Thomas Becket. En el pasado, Becket fue el mejor amigo de Enrique. Era su amañador y su consejero más cercano. Pero cuando Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury, su amistad se fue por tierra de manera espectacular. Enrique quería que Becket le ayudara a imponer la ley real en la iglesia inglesa. Cuando Becket se opuso, se convirtieron en enemigos acérrimos. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ave María, gratia plena. A finales de diciembre de 1170, 4 caballeros mandados por Enrique cabalgaron hasta Canterbury con intenciones homicidas. Amén. Ventris tui, Iesu. Amén. Encontraron a Becket desarmado en la catedral. Lo mataron junto al altar y le machacaron la cabeza contra el suelo. Fue una atrocidad que sorprendió a la Europa del siglo XII. 2 años más tarde, a Becket lo hicieron santo, pero Enrique se convirtió en un personaje al que todo el mundo odiaba. Para restablecer su reputación dañada, el rey llevó a cabo un extraordinario acto de penitencia. Enrique apareció en Canterbury descalzo y vestido con una arpillera. Ordenó a 80 monjes de la catedral que le golpearan 3 veces cada uno con una vara de madera. Luego el rey pasó la noche en soledad sobre la tumba de Becket, suplicando perdón. Desde entonces, el sepulcro de Becket se convirtió en el destino turístico número 1 de Europa, recibiendo visitas de peregrinos de todas las partes del continente. Así, esta capilla, y por lo tanto todo el castillo, se erigieron por la culpabilidad de Enrique. De entre todos los visitantes que recibió la tumba de Becket, acudieron los más grandes e importantes de Europa, y en 1179 a Enrique le prometieron que el más grande de todos ellos le visitaría. Luis VII, rey de Francia, iba a visitar la tumba de Becket para rezar por su hijo gravemente enfermo. El rey de Francia iba a visitarle. Era la primera visita de Estado de la historia de Inglaterra, y Enrique tenía que organizarle una gran bienvenida. Hasta el momento, ningún rey francés había pisado tierra inglesa. Y Enrique tenía un problema. En ese momento,
Dover no era un lugar adecuado para recibir a la realeza. La situación fue bastante vergonzosa. Enrique tuvo que recibir al rey de Francia en la playa antes de conducirlo por todo el camino hasta Canterbury. Puede que debido a esa humillación, Enrique comenzase a derrochar dinero unos meses después en el desarrollo del castillo de Dover. Durante los últimos 10 años de su reinado, Enrique gastó más en Dover que en ningún otro castillo. Lo hizo para asegurarse que su legado nunca se vería eclipsado por la muerte de Thomas Becket. El castillo de Dover haría recordar a cada peregrino que pasara por allí la riqueza y la autoridad de un gran rey. Pero Enrique también se aseguró de convertir a Dover en una verdadera fortaleza militar. El castillo de Dover fue la fortaleza inglesa más grande y más importante estratégicamente hablando de la Edad Media. El rey Enrique II, que fue quien fundó el castillo, no llegó a verlo en tiempos de guerra, pero su hijo sí. Con el paso al siglo XII, estos muros tendrían que enfrentarse a su primer gran reto bajo el mando del soberano más despreciado de Inglaterra. Un monarca con una de las peores reputaciones de la historia. El infame Rey Juan. Todo el mundo ha oído hablar del Rey Juan en las historias de Robin Hood, pero la verdad es que su papel en la historia de Gran Bretaña es mucho más importante que eso. Estuvo a punto de destruir el castillo de Dover y el reino entero. Para averiguar la razón me dirijo a la catedral de Salisbury, en Wiltshire, a 250 kilómetros al oeste de Dover. Aquí, en la magnífica Chapter House, se encuentra un manuscrito extraordinario, un documento del que se ha hablado mucho a lo largo de la historia. La Carta Magna. Esta es una de las 4 copias de la Carta Magna que todavía existen. Es un tratado que se escribió en 1215, hace 800 años, y es uno de los documentos más famosos de la historia occidental. En la actualidad vemos la Carta Magna como el escrito fundamental de un compendio de ley, justicia, derechos humanos, de las libertades inglesas e incluso de la Constitución política de los Estados Unidos. Pero en realidad en 1215 fue un tratado de paz entre el rey Juan y sus varones rebeldes. Juan era un rey cruel y vengativo. Impuso tasas enormes para financiar campañas militares fallidas. Aisló a sus súbditos, saqueó a la iglesia y declaró la guerra a los varones cuando estos finalmente se rebelaron contra él. La Carta Magna fue un intento desesperado de hacer que el rey se rindiera. En la Carta Magna hay unas 4000 palabras que se suelen dividir en 63 cláusulas. Para nuestros tiempos, cuando la leemos, no parece que sea muy relevante. Habla sobre impuestos, explotaciones pesqueras y terrenos, temas que en Inglaterra prácticamente se han olvidado. Lo que era importante era la cláusula 61, justo en la parte inferior, a la que llamamos la cláusula de seguridad. Lo que en ella se dice es que si el rey Juan rompía algunos de los términos de la Carta Magna, un consejo formado por 25 varones tenían derecho a declararle la guerra. Y eso fue lo que ocurrió en 1215. Juan pidió ayuda al Papa argumentando que al limitar los poderes del rey, la Carta Magna era un ataque a la autoridad misma de la Iglesia. El Papa le dio la razón. Los varones rebeldes fueron excomulgados e Inglaterra entró en una guerra civil. Los varones sabían que nunca podrían entablar la paz con el rey Juan, así que invitaron al príncipe Luis de Francia a que invadiera Inglaterra y le arrebatara el trono. Invitar a un príncipe francés para que se convierta en el rey de Inglaterra puede parecer bastante traicionero, pero la verdad es que los ingleses estaban bastante acostumbrados a eso. De hecho, ocurrió 3 veces en los 150 años siguientes a la conquista normanda. Un varón francés llegó por el mar, alcanzó la costa sur, arrebató la corona y construyó grandes castillos para imponer su poder, tal y como el de Dover. En las semanas previas, Luis y los varones rebeldes tomaron el control de Canterbury, Rochester, Winchester y Londres. Inglaterra caía a sus pies. Pero lo que de verdad necesitaba era el punto crucial de las comunicaciones entre Inglaterra y Francia: el castillo de Dover. El destino del rey Juan y de su reino era acabar en Dover.
Luis preparó inmediatamente su asedio. Organizó sus tropas en un montículo al norte del castillo y derribó los muros con catapultas. Pero las defensas se mantuvieron firmes. Así que Luis cambió de estrategia. Sacó provecho de aquello que hacía a Dover famoso. Los acantilados blancos que se asentaban bajo los cimientos. En lugar de pasar las murallas por encima, los franceses irían por debajo. Por debajo de las murallas del castillo de Dover, los ingenieros franceses hicieron túneles a través de la roca para intentar debilitar los cimientos. Una técnica llamada socavación. ¿A qué se refiere el término socavación? Como puedes observar, es todo roca caliza, por lo que tenían que hacer un túnel a través de ella, por debajo de los cimientos del castillo, para conseguir que se derrumbara. Si la muralla y la puerta se derrumbaban, podían ascender por los escombros. Así, los atacantes franceses podían adentrarse en el resto del castillo. ¿Y cómo los pararon? Uno de los métodos era cavar túneles propios, y el túnel en el que nos encontramos debió ser uno de ellos. ¿Cómo fue aquello? ¿Tuvieron lugar batallas en los túneles? Si descubrían un túnel francés que se dirigía hacia ellos, lo asaltaban y luchaban. No creo que fuese agradable porque ocurriría en la oscuridad. Consiguieron hacer un socavón en una de las torres de la puerta y se derrumbó. De hecho, llegaron a entrar en la muralla exterior del castillo. Superaron las defensas. Sin embargo, las tropas de la resistencia inglesa les obligaron a dar marcha atrás por el túnel que habían hecho. Los ingleses se las apañaron bien con las rocas, las maderas y otras medidas provisionales. Los franceses no pudieron entrar, perdieron toda la fuerza. El 14 de octubre de 1216, frustrado por 3 largos meses de asedio, Luis negoció una tregua. 4 días más tarde, tras haber contraído disentería, el rey Juan murió. Había quedado al descubierto un punto débil del castillo. Los ingenieros repararon el socavón de la puerta norte, pero también ampliaron los túneles subterráneos. Para cuando terminaron, las defensas de Dover se extendían más allá de la enorme muralla. Varios reyes ingleses ampliaron y volvieron a fortificar Dover. Pero fue 600 años antes de que el castillo y sus túneles volvieran a entrar en acción. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña estaba en guerra con Francia. A lo largo de toda Europa, Napoleón Bonaparte fue destruyendo a sus enemigos, y su próximo objetivo era Dover. En 1803, Napoleón contaba con un ejército de 130.000 hombres y 2.000 barcazas en Boulogne, al norte de Francia. Un ejército enorme a tan solo 70 kilómetros del castillo de Dover, cuyo único fin era invadir Inglaterra. Se esperaba que en cualquier momento llegara la invasión francesa, y una vez más el castillo de Dover se encontraba en el centro de la historia. La ruta más obvia para la invasión era Dover. Los franceses necesitaban un puerto para reabastecer a sus tropas. Dover. Los ingleses necesitaban prepararse con fuerza e ingenio, y encontraron la ayuda en un ingeniero militar llamado William Toulouse. Toulouse empezó convirtiendo el castillo de Dover en una fortaleza moderna. Añadió 5 cañoneras en la muralla exterior y una enorme plataforma elevada para cañones en la puerta norte. También reforzó el techo de la gran torre con ladrillos para que soportaran el peso de la artillería. Pero fue bajo tierra donde Toulouse plasmó su mayor ingenio. Porque Dover tenía un problema. Había tropas, pero no había ningún lugar donde situarlas.
Durante las guerras napoleónicas esperábamos una invasión en cualquier momento, pero el castillo estaba repleto de tropas y no quedaba más sitio sobre la tierra. Así que se les ocurrió la original idea de construir un lugar subterráneo. Es como cavar un sótano debajo de tu casa porque quieres más espacio. ¿Cómo se cavó? Se cavó a mano, con picos, palas y carretillas. Un trabajo muy duro. Se me queda la mano verde si la paso por la pared debido a la humedad. Es húmedo y frío, pero para los soldados de principios del siglo XIX, que estaban acostumbrados a condiciones bastante horribles en el campo, no era para tanto. Todo esto es muy ingenioso, pero es solo una parte de una red más extensa de fortificaciones que ocupa todo el país. Uno de los aspectos más importantes en las guerras napoleónicas, que sepamos, era defender el sureste de Inglaterra. Todavía quedaba un punto débil, a pesar de todos los ejércitos ingleses: los propios acantilados. Si Napoleón conseguía desembarcar sus tropas en la costa, ¿cómo podrían los ingleses mandar a las suyas a combatir? Tan solo hay unos 90 metros desde la cima de los acantilados hasta la playa, pero para que los hombres bajaran a caballo tenían que recorrer 2,5 kilómetros. Y aunque bajaran a pie, tendrían que recorrer 1,5 kilómetros por caminos estrechos y tortuosos. Twist se dio cuenta de que tenía que haber un camino mejor y más rápido. Twist diseñó una ruta rápida desde los barracones hasta la base del acantilado. Se llamó el Gran Pozo, y era un hueco gigante de 8 metros de longitud y 55 de profundidad, con 3 tramos de escaleras. Fue una de las construcciones más brillantes de su época. Madre mía, parece como una especie de prisión del futuro. Es increíble. Necesitaban una ruta por la que los soldados se desplazaran rápidamente desde los barracones hasta la playa si Napoleón atacaba. Al principio solo eran caminos de caliza, que eran muy resbaladizos cuando estaban húmedos. Así que construyeron un pozo con 3 escaleras, de tal forma que las tropas podían moverse muy rápido desde los barracones hasta la playa. Al tener 3 escaleras, las tropas podían desplazarse 3 veces más rápido. Eso es, 3 veces más rápido. ¿Nos puedes decir más o menos cuánto tiempo tardarían en desplazarse hasta la playa 1000 hombres? En una ocasión hicieron un simulacro que consistía en hacer que las tropas fueran desde los barracones del Gran Pozo del castillo de Dover hasta la plaza del mercado. Tardaron 12 minutos y medio. ¿1000 hombres en 12 minutos y medio? 12 minutos y medio, sí. Es tan rápido como el agua que baja por el desguace. Sí, parecido. Es muy sencillo y eso es lo que lo convierte en una genialidad. A pesar de que las defensas de Dover estaban totalmente preparadas, nunca tuvieron que ponerse a prueba. Bloqueado por la Marina Real, incapaz de controlar el Canal de la Mancha el tiempo suficiente para que su ejército atravesara, Napoleón se vio obligado a cancelar la invasión. En 1805 la amenaza había pasado, pero el miedo permanecía. A principios del siglo XIX se temía que Napoleón realizara un túnel desde Francia hasta Dover para invadirlo. Y es algo que no es tan disparatado como parece, ya que más tarde, en la década de 1880, se cavó un túnel de prueba por debajo del mar de más de 1,5 kilómetros, aunque no llegó a terminarse por razones de seguridad nacional. Este es un artículo de un periódico de Londres de 1882 en el que se habla de la propuesta del túnel que se iba a cavar por debajo del canal. Hay incluso una entrevista de un hombre llamado Sir Garnet Wolseley. Pensó que el túnel sería una fuente sustancial de peligro nacional. A la caída de la noche un ejército podría desembarcar en Dover, dijo, y nadie podría sospechar que se acercaba hasta que tocara a la puerta de la fortaleza. Durante los siguientes 130 años, el castillo de Dover no tuvo rival que estuviese a su altura, así que se abandonaron los túneles y cayeron en el olvido. Pero la amenaza de una invasión volvió. Una vez más llegó desde Francia, pero no por parte de los franceses. Durante 9 décadas, las murallas del castillo de Dover se adaptaron a los levantamientos de la guerra civil
y a la amenaza de una invasión extranjera. Pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la protección de esta increíble fortaleza iría más allá de Inglaterra. Cruzaría el canal hasta llegar a Francia. En mayo de 1940, el ejército británico se enfrentó a una aniquilación en las playas de Dunkerque. En la costa norte de Francia, 400.000 tropas aliadas acabaron rodeadas por un ejército alemán 2 veces mayor. Y los ejércitos de Hitler se acercaban para acabar con ellas. El primer ministro Winston Churchill necesitaba una misión de rescate, y el hombre al que eligió para desarrollarla fue el vicealmirante Bertrand Ramsay. El cuartel general de Ramsay tenía que estar lo más cercano posible a Dunkerque. Eligió el castillo de Dover. Debajo de los acantilados blancos, la red de túneles de 100 años construidos durante las guerras napoleónicas seguían siendo desconocidos para el resto del mundo. Ahora se convertirían en el centro de comando militar de Ramsay. La decisión se tomó para evacuar Dunkerque lo antes posible y se puso al mando de esta tarea imposible al vicealmirante jubilado Ramsay. Lo llamaron Operación Dinamo, y la primera reunión para prepararlo tuvo lugar en esta sala, en las profundidades del castillo de Dover, el 20 de mayo de 1940. La operación de Ramsay, nombrada Dinamo por la sala que alimentaba con energía el sistema de túneles, se planeó en solo 6 días. Inmediatamente comenzó a reclutar una flota de buques y destructores para lo que parecía una misión imposible. En este laberinto de túneles había salas de operaciones para el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Los planes se realizaron para ofrecer tanto refugio como fuera posible en la evacuación. Ramsay y su equipo vivieron 24 horas al día en estos túneles. Tuvo que ser increíblemente intenso y claustrofóbico. Aunque recibían informes de inteligencia del exterior, no tenían manera de saber qué les estaba ocurriendo realmente a las fuerzas aliadas que se hallaban en las playas de Dunkerque. Sergeant, inform all gun sites to stand to. Estaban en riesgo casi 500.000 de vidas. Ramsay esperaba poder salvar, en el mejor de los casos, a 30.000 o 40.000 personas. Al igual que las tropas alemanas, los barcos se enfrentarían a los bajos engañosos de la costa francesa y al Canal de la Mancha, lleno de minas. Desde su refugio subterráneo en el castillo de Dover, Ramsay dio la orden de inicio de la Operación Dinamo. Y así, una flota de 35 destructores y cargueros con tropas salieron hacia Dunkerque, a 75 kilómetros de distancia. Una vez llegaron, echaron el ancla en alta mar y utilizaron lanchas de desembarco para transportar a los soldados. Estas dunas, y de hecho la playa entera, estaba plagada de hombres que se encontraban bajo el bombardeo alemán. Pero el puerto interior estaba fuera de servicio, así que los barcos de mayor tamaño no pudieron acercarse a la orilla para rescatar a los hombres. Además, la manera más rápida de volver a Dover era demasiado peligrosa porque en el mar había minas y el fuego era constante en la costa desde las posiciones alemanas. Es casi imposible imaginar el caos, el miedo y el pánico del primer día, a menos que uno estuviera allí. Vic Weiner, de 97 años, se encontraba entre la tripulación de la lancha de desembarco que llevaba a los soldados desde la playa hasta el destructor HMS Esk, que se encontraba anclado en alta mar. El primer día sacaron a 7.000. ¿Vale? Nos miramos y nos dimos cuenta de que sudábamos sangre. ¿Sudaban sangre? Sí. Mi compañero, que estaba a mi lado, me dijo: Vic, tienes las manos cubiertas de sangre. Le dije: tú también. Nos levantamos las mangas y teníamos los brazos cubiertos de sangre.
Mientras esto ocurría, la Fuerza Aérea Alemana hizo su parte. Bastantes murieron durante el bombardeo y muchos se metieron en el agua para volver a casa. Se fueron. Decían que se volvían a Inglaterra y se fueron. Recuerdo perfectamente cómo 2 sargentos de casi 2 metros de alto lloraban porque ya no podían más. ¿De verdad? Cuando intentamos decirles algo, nos miraron fijamente y acabaron recuperando la compostura. Después de 3 días se había rescatado a unos 70.000 hombres, pero todavía quedaban cientos de miles abandonados en la playa. De vuelta a los túneles del castillo de Dover, la segunda parte del plan de Ramsay estaba a punto de entrar en juego. A lo largo de toda la costa sureste y del estuario del Támesis, el almirante lanzó una llamada de emergencia a los pequeños barcos de propiedad privada. Reunió a 700 en Ramsgate, desde lanchas motoras y yates privados hasta transbordadores de automóviles. El 28 de mayo salieron rumbo a Dunkerque. ¿Qué intención tenía al mandar a los barcos pequeños? Lo que ocurrió fue que cuando Ramsay pidió a la Marina que fuera a evacuar a las tropas de Dunkerque, se dieron cuenta de que no podían acercarse a las playas. El problema de los barcos grandes es que tienen una profundidad de entre 3 y 6 metros, por lo que no podían entrar en las playas. Las tropas no podían salir de allí, así que las embarcaciones pequeñas se acercaron a las playas y los transportaron a los barcos más grandes. Esas embarcaciones hicieron un montón de viajes a las playas para recoger a los hombres heridos. Exactamente. Y una de esas embarcaciones fue muy especial. ¿Se sabe a cuántas personas transportó esta en concreto? Sí, y no es algo habitual, ya que no se sabe mucho de la mayoría de las embarcaciones. Sabemos que el New Britannic recogió unas 3.000 tropas, que es un número asombroso de personas. Por lo tanto, muchos jóvenes se salvaron gracias a esta embarcación. Los yates más grandes recogían entre 180 y 200 personas y luego los llevaban a los barcos más grandes, a los destructores y a los buques mercantes que los esperaban. El 30 de mayo se evacuó a 68.000 personas. Increíble. Y al día siguiente a algo menos de 68.000. Tuvo que ser como estar en el infierno. Ya lo creo. Y lo cierto es que me cuesta mucho explicar cómo me sentía, porque ahora hay tanta tranquilidad que no parece el mismo sitio. Pero de alguna manera hay tranquilidad por lo que ocurrió aquellos años. Sí, eso es. Me honra haber sido parte de ello. El 4 de junio, el último destructor salió del puerto de Dunkerque con dirección a Dover, con los últimos hombres evacuados. El vicealmirante Bertrand Ramsay esperaba haber conseguido salvar como mucho 45.000 vidas. Cuando la operación Dynamo terminó, había salvado a 338.226 personas. Sir, we must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by evacuations. But there was a victory inside this deliverance which should be noted. En términos puramente militares, lo de Dunkerque fue una humillación, pero aquello salvó a gran parte del ejército profesional.
Y lo más importante, lo que ocurrió entre Dunkerque y Dover ayudó a crear un sentimiento de orgullo, cosa que seguramente cambió el curso de la guerra. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. A finales de 1940 el castillo estaba en primera línea de la defensa de Gran Bretaña. Cuando los alemanes se atrincheraron a lo largo de la costa francesa, el almirante Ramsay supo que el secreto de los túneles del castillo de Dover era crucial para la guerra. Así pues, empezó a ampliarlos. Se excavó un nuevo nivel anexo sobre los túneles napoleónicos que incluía dependencias, baños, hospitales y sala de reuniones. Desde aquí, los radiotelegrafistas transmitían órdenes militares falsas y otras desinformaciones para confundir a los alemanes. El trabajo que se hiciera aquí sería decisivo en la subida a tierras normandas. Dover se usó como punto de partida ficticio del día D. En el puerto había cientos de lanchas de desembarco falsas. Y se mandaron miles de órdenes falsas y comunicaciones desde esta sala de repetición. Aunque fuese una pantomima, Dover volvía a estar en el centro de la guerra. Una vez más, Dover jugó un papel vital en la defensa del reino. Gracias a Bertram Ramsay, no solo se salvó al ejército británico, sino a Gran Bretaña entera. Bertram Ramsay murió en un accidente de avión en enero de 1945, por lo que nunca vio el fin de la Segunda Guerra Mundial ni celebró la victoria de la cual formó parte. Pero lo que hizo y el papel que tuvo defendiendo a Gran Bretaña desde el castillo de Dover sigue estando en la memoria de todos. Pero pronto el mundo caería bajo la sombra de un nuevo tipo de guerra. Y si ocurría lo peor, el castillo de Dover sería el mejor lugar donde refugiarse. Durante casi 900 años, el castillo de Dover fue la fortaleza más importante estratégicamente hablando de Gran Bretaña. Durante todo ese tiempo se mantuvo firme frente al invasor. En mayo de 1945, la guerra en Europa terminó con la incondicional rendición de los alemanes frente a las fuerzas aliadas. En agosto, 2 bombas atómicas finalizaron la guerra en Japón y marcaron el comienzo de una nueva era. Los túneles subterráneos del castillo de Dover, una vez centro neurálgico de operaciones militares secretas, jugarían pronto un nuevo papel. Una de las principales ventajas de los túneles era que eran secretos, y después de la guerra eso vino muy bien. El nivel más bajo, el nivel D, tenía como nombre en clave Dumpy, y se utilizaba como centro de operaciones regional en caso de estallido de una guerra nuclear. Mucha de la información sobre los túneles sigue protegida por la ley relativa a los secretos de Estado, así que no dejan bajar a demasiada gente. Conforme la Guerra Fría se intensificaba, el gobierno británico empezó a trazar un plan ante la posibilidad de un ataque nuclear. Gran Bretaña se dividiría en 12 sedes regionales de gobierno. En 1968, el nivel D del castillo de Dover pasó a ser una de ellas.
A 45 metros bajo tierra, se modificaron 7 pasillos y más de 30 salas para acoger a 300 oficiales militares y miembros del gobierno en caso de un ataque nuclear. Aquí, en el interior de los acantilados blancos, se llevaron a cabo ensayos y entrenamientos de defensa civil durante los años 60 y 70. Si hubieseis acabado aquí durante la Guerra Fría, eso habría significado que lo peor ya había pasado. Os habrían sacado de la cama en mitad de la noche y os habrían traído al búnker para intentar conservar lo que hubiera quedado en el sureste de Inglaterra. Está completamente equipado y abastecido con sistemas de filtrado y de ventilación. Las condiciones eran austeras y bastante claustrofóbicas, pero prácticas en caso de un apocalipsis nuclear. Los habitantes del nivel D estarían aislados, pero serían capaces de avisar al mundo exterior si quedaba alguien. Esto era un estudio de radio de la BBC y aquí tenían instrucciones de que en caso de tener lugar un holocausto nuclear, pusieran música alegre y suave para levantar el ánimo de la gente. Tan solo había un problema. En la década de los 70 se dieron cuenta de que la caliza que rodea al búnker era suficiente para detener a Napoleón y a Hitler, pero era permeable, lo que significa que la lluvia radioactiva procedente de un desastre nuclear se habría filtrado a través de la roca y habría llegado hasta el búnker. Por suerte, el castillo de Dover nunca ha tenido que proteger a nadie de un ataque nuclear. Durante los últimos 60 años de paz, ha permanecido como un monumento a los 2000 años de reputación de Dover como la puerta de acceso a Gran Bretaña. En todo ese tiempo, Dover ha contribuido más a la defensa de Gran Bretaña que cualquier otro castillo. Desde el faro romano y el fuerte sajón, hasta el castillo más increíble y magnífico de la Edad Media, pasando por el Palacio Real y los barracones subterráneos hasta una de las bases militares más ingeniosas del siglo XIX. El castillo de Dover ha llevado su defensa mucho más allá de sus murallas medievales, desde los blancos acantilados a las orillas de Normandía. En la actualidad, la clave de Inglaterra permanece como testimonio de la determinación, la resistencia y la valentía de Gran Bretaña.